Este primer día de Cuaresma hemos empezado nuestro camino hacia la Pascua. Y la Cuaresma adquiere todo su sentido solamente por la Pascua. Vamos a conmemorar, a vivir, después de haber hecho este camino cuaresmal, aquellos grandes acontecimientos que nos salvan: la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Yo me acuerdo que la idea que teníamos en los días de Semana Santa es que con la procesión del Santo Entierro, cuando entraba, se acababa todo y la vida seguía igual. Y no. Si Cristo no hubiera resucitado, vana y tonta sería nuestra fe. Y nos vamos a preparar con 2 tomas de conciencia desde este primer día de Cuaresma, miércoles de ceniza. Recordar que somos frágiles, que tenemos un final en este mundo y que somos polvo. Y al polvo vamos a tornar. Y por eso el significado de la recepción de la ceniza en nuestra cabeza, como señal de penitencia y también de conversión. Por otro lado, porque somos así, polvo, y al polvo vamos a retornar, Dios mismo, en la palabra suya que hemos escuchado, nos hace desde su amor, desde su ternura, desde su compasión, desde su misericordia, un apremiante llamado a convertirnos. De aquí que hay 2 maneras de decirlo cuando se está imponiendo la ceniza: acuérdate que polvo eres y al polvo volverás. Y la otra manera que se puede decir: conviértete y cree en el Evangelio. Por eso, recibir la ceniza sin intención sincera en la fe de conversión, de cambio de vida, no sirve absolutamente para nada. Es un rito completamente vacío que no ayuda. Pero si yo la recibo como señal de que he comprendido la misericordia del amor de Dios, que he comprendido su ternura y que Dios en su amor me quiere salvar, y yo respondo en la fe convirtiéndome, entonces el recibir la ceniza vale. Si no, no vale para nada. Es como echarse un poco de tierra de la que hay ahí en la calle y me la meto aquí. Pero si lo hacemos con actitud de fe, llevándola a la vida, la cosa cambia. Y estamos diciendo sí al Señor en este tiempo, como nos dice la palabra de Dios, oportuno. Por eso el apóstol Pablo en la segunda lectura nos invitaba a no echar en sacos rotos
la gracia de Dios. Ustedes y yo hemos recibido tanta gracia de Dios, pero a veces por el pecado somos como sacos rotos, donde la gracia de Dios ya no existe. Por eso este tiempo es oportuno, es tiempo de misericordia, es tiempo de paso de Dios, y donde Dios pasa hay vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Empecemos pues este tiempo por sincerarnos completamente, porque Dios nos conoce de arriba abajo, dice el Salmo, y nos estrecha por detrás y por delante, y a su amor escapamos solamente si seguimos con la terquedad y con la necedad de nuestro pecado. No es que Dios me saque, soy yo el que decido por mi pecado salir. Y Dios respeta nuestra libertad. Por eso, esta palabra amorosa de Dios en este primer día de la Cuaresma nos está invitando a tomar conciencia. Pero cuando la conciencia es cierta y no aparente ni mentirosa, entonces decidimos hacer el camino que Dios nos está proponiendo y hacerlo de modo concreto. Hay distintas prácticas en Cuaresma. Via Crucis, que tiene sentido si refleja el carácter penitencial de mi vida. Porque si hoy empezamos este camino que nos lleva a la Pascua, es para que renovemos en nosotros mismos el don de Dios, que es nuestro bautismo. Porque cristiano, ¿quién es? Es aquel que vive el bautismo todos los días. Ese es el cristiano. Yo al menos necesito renovar mi bautismo, y como bautizado igual que ustedes necesito conversión. Por eso la otra cosa importante en la Cuaresma es que el camino para renovar nuestro bautismo en la noche de Pascua, de la vigilia pascual, es la conversión. Y cuando hablamos de conversión, hablamos de mi conversión, no de la conversión de los demás. Por los demás oremos, pero al hablar de conversión es mi conversión. La conversión mía es Edwin Portillo y no la conversión de Mimino Damasi. Es la mía, porque soy yo el que debo responder al Señor. Y fácilmente, mis hermanos, nos fijamos en los demás y criticamos. Y vemos las basuritas que los demás tienen en sus ojos y no vemos las trancas que tenemos en el nuestro. Por eso, conversión. Y la conversión es desandar el camino. Si hemos hecho camino de pecado, ahora se trata de desandar ese camino de pecado y vivir según el amor de Dios. De aquí que el Papa, en su mensaje cuaresmal,
nos propone cosas muy sencillas y muy prácticas. No nos cansemos de hacer el bien, porque al final obtendremos nuestra recompensa en el amor de Dios y su salvación. Y se salva el que persevera. Seguidamente dice el Papa, no nos cansemos de orar. Y este tiempo en la misericordia de Dios es para que incrementemos nuestro espíritu de oración. Y que, como nos dice la palabra hoy, interioricemos en nuestro corazón para convertirnos la fuerza que nos da el encontrarnos con Dios en la oración. Al decir incrementar, no estoy diciendo yo que si ahorita estoy rezando un Padre Nuestro, entonces voy a echarme 2 Padres Nuestros. Eso no sirve. Es incrementar nuestra fe en la presencia de Dios y tener la experiencia del encuentro vivo con el Señor. Y no nos cansemos, aunque nos creamos grandes pecadores, el amor de Dios es más grande en su misericordia que nuestro pecado, y Él nos espera para que nos reconciliemos. No nos cansemos, nos pide el Papa, de extirpar el mal que hay en nosotros. ¿Quién no necesita, mis hermanos, extirpar, acabar con el mal que hay en el corazón? Yo al menos necesito más que ustedes. Y tarea en esta cuaresma es que no nos cansemos en la lucha contra el mal para extirpar el mal que hay en nosotros. Y solamente por la confianza en la misericordia de Dios nace el deseo y la lucha para convertirnos. Y extirpar el mal es convertirnos. Y no nos cansemos de seguir amando y haciendo el bien a los demás. Estas cosas que el Papa nos ha dicho en su mensaje de la Cuaresma se resumen en la enseñanza tradicional de la Iglesia. 3 prácticas: oración, ayuno y limosna, entendida como caridad. No nos cansemos de amar y de hacer el bien al hermano, especialmente al más pobre y al más necesitado, y ser entonces más solidarios. Cuando hablamos de ayuno en la Cuaresma, más que el ayunar de las cosas materiales, que hay gente que está ayunando toda la vida en este país injusto y desigual, es que nos abstengamos del pecado, nos abstengamos de la injusticia, nos abstengamos del odio, nos abstengamos de todo aquello que destruye nuestra vida. Que el Señor pues nos aumente la fe y que el signo de recibir la ceniza sea para nosotros el decirle al Señor esta noche: amén. Así sea. De lo contrario, es mejor no acercarse a recibir la ceniza. ¿Por qué? Porque es otra mentira más la que nos estamos echando encima. Y Dios, que conoce la realidad de nuestra vida, Él nos va a dar la fuerza en medio de nuestra fragilidad y en medio de nuestra debilidad. Y termino con las palabras del apóstol Pablo: cuando soy débil, soy fuerte.
¿Y de quién nos viene la fuerza? ¿De quién nos viene la fuerza? ¿De quién nos viene la fuerza? De Jesucristo. Y es tiempo para que nos renovemos en Él, y Él va con nosotros haciendo este camino en Cuaresma.